Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, como siempre, listos en Entrevista Venevisión para recibir a nuestro invitado. En el caso de hoy es Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana. Gracias, bienvenido. A la orden siempre. ¿Cómo marchan las conversaciones, el intento por darle viabilidad al tema de la regulación de los servicios médicos privados? Es muy importante lo que está haciendo la Asociación de Clínicas, porque le han puesto mucho cariño y seriedad a la situación, mientras que el gobierno, tratando de imponer lo que ha acostumbrado al país a trocha y mocha sus cosas, mediante una resolución o una gaceta oficial, algo que debió haber hecho la Asamblea, mejor dicho, el Poder, la Asamblea Nacional, lo hace el Poder Ejecutivo mediante esta resolución. Es importante también saber de que el gobierno debió buscar conversar de manera directa y acordar con las clínicas lo que ellos están tratando de imponer, porque si conocen perfectamente lo que son los costos, toda vez que el gobierno maneja alrededor de 300 hospitales, más de 4.900 ambulatorios antiguos, más 6.000 nuevos de barrio adentro, más los ambulatorios CDI, etcétera, deben conocer todo lo que es la estructura de costo y que con esos costos o esos precios que están colocándole a las clínicas es imposible la viabilidad y que estos puedan subsistir. Entonces, la Asociación de Clínicas, tratando de que las cosas caminen, que funcionen las conversaciones, que se dé lo mejor posible, han hecho lo indecible. Y allí realmente el pueblo de Venezuela debe ver de que las clínicas han resuelto más del 50% de los problemas que se presentan en el país, mientras que los hospitales, el gobierno apenas resuelve el 45%, teniendo el 80% de las camas a nivel nacional. Entonces vemos que el gobierno, en lugar de buscar solución a lo que se plantea en salud, lo que trata más bien es de complicar las cosas, toda vez que hospitales desabastecidos, hospitales virtualmente cerrados y clínicas funcionando a plena capacidad, donde la sustitución de una cama por otra en los pacientes es muy corta, apenas tienen el 0.3 o 0.4 por día y una estadía de unos 3 días, mientras que las camas de los hospitales pasa de 1 mes hasta 2 meses un paciente. Eso le cuesta mucho más al gobierno, pero no tiene la estructura como tal. Entonces, las clínicas, el sector privado, sigue haciendo lo posible para que se llegue a un convenio, un acuerdo con el gobierno, y el gobierno lo que sigue tratando de imponer un criterio que no es el que debe privar entre dos partes, que es la discusión, el acuerdo, y el gobierno ha tratado de imponer en lugar de acordar. Entonces, en eso es que las clínicas han tratado y siguen tratando de dialogar, eso sí, diciéndole cuál es la realidad de lo que es la estructura de los costos. Hablando de una realidad en líneas generales, entendiendo que la medicina tiene el sector privado y el sector público, ¿cómo definirla? Sobre la base de las decisiones que se tomarán, ¿cuál es la situación que hay que manejar? Fíjate, tenemos el sistema de salud debería ser uno solo, pero en un sistema capitalista que aún no tenemos, se maneja el sector público y el sector privado. La seguridad social en Venezuela está en deuda este gobierno con el país, habiéndolo aprobado hace ya unos 8 años, lo tienen engavetado y no sacan lo que es toda esa materia de seguridad social que está aprobada cuando tenían un solo color la Asamblea Nacional. Fue fácil para ellos aprobarla en un diciembre. Y resulta que teniéndolo allí, ¿por qué no lo aplican? Ahora, como tenemos un sistema de salud que debe ser compartido, digamos, un criterio que es el público, que es el que maneja plenamente y totalmente el gobierno, y el otro el sector privado, que no tiene recursos del gobierno. El recurso de las clínicas es finito. Una vez que se termina, no tiene inyección pública, mientras que el recurso de los hospitales, una vez que termina, vienen más recursos con créditos adicionales para esos hospitales. Y entonces, teniendo
esto de esa manera y que el sector público cubre el 55% de lo que debe cubrir el gobierno, el 45% del 100% que debería estar cubriendo, es necesario, es perentorio de que esa conversación llegue a mejor término, porque de lo contrario están obligando a las clínicas a cerrar las puertas. Bueno, Douglas León Natera, gracias por esta visita, mucho éxito. Estamos pendientes de la gestión y del sector. Presidente de la Federación Médica Venezolana. Hasta pronto. Muchas gracias.